Vivimos inmersos en una poderosa ficción cultural, una historia que nos repetimos constantemente: si quieres, puedes. Este relato se manifiesta en múltiples variantes. Todo depende de tu fuerza de voluntad, solo tienes que decidir mejor. Nos han vendido la idea de que nuestra mente es una herramienta omnipotente, un músculo que, con suficiente determinación, puede superar cualquier obstáculo. Se nos juzga, y nos juzgamos a nosotros mismos bajo esta premisa, asumiendo que nuestros fracasos son simplemente fallos morales, una falta de carácter o de deseo. Pero, ¿y si esta narrativa, tan arraigada en nuestra sociedad, estuviera ignorando una verdad biológica fundamental que ha moldeado nuestra especie durante cientos de miles de años? La realidad, documentada por la neurociencia, es mucho más humilde y a la vez más compleja. Nuestro cerebro, el órgano que supuestamente alberga esta voluntad ilimitada, es una máquina biológica con recursos finitos. No funciona con pura determinación, sino con glucosa y oxígeno. La energía que tiene para pensar, para decidir, para ejercer el autocontrol, no es infinita. Imaginen una batería que se va agotando a lo largo del día con cada decisión, cada pensamiento consciente, cada emoción que intentamos regular. No se trata de un fallo en el software de nuestra inteligencia, sino de una limitación en el hardware de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando al final del día tomas una mala decisión, procrastinas o cedes ante un impulso, no es necesariamente porque te falte inteligencia o disciplina. Es mucho más probable que sea una simple cuestión de energía. Tu cerebro, en su infinita eficiencia evolutiva, ha decidido que ya no puede permitirse el lujo de mantener encendida la costosa maquinaria del pensamiento consciente. Ha entrado en modo de ahorro de energía. Comprender esta limitación no es una excusa, sino la primera herramienta para empezar a gestionar nuestra mente de una forma mucho más realista y efectiva. Mi cerebro, este órgano que apenas representa el 2% de mi peso corporal, es un devorador insaciable, consumiendo el 20% de toda la energía que mi cuerpo genera. En calma, mi sangre riega la corteza prefrontal, permitiéndome la lógica y la empatía. Pero bajo amenaza, ese flujo vital se desvía, preparándome para luchar o huir. Una acción automática me cuesta apenas 0,2 calorías, pero pensarla, decidirla conscientemente, dispara el coste a 1,7. La consciencia es un lujo que mi cerebro no puede permitirse siempre. El 90% de mi día, mi mente opera en un silencioso piloto automático. La consciencia es una intervención de emergencia, reservada solo para lo nuevo, lo conflictivo o lo inesperado. A medida que el día avanza y mi energía consciente se agota, mis decisiones se vuelven peores, mis impulsos más fuertes. Esto no es un fallo moral, es fatiga. Los grandes líderes, como los antiguos césares, protegen su energía mental. Limitan sus decisiones triviales porque saben que la calidad de su juicio es un recurso que se agota. Nos contaron que la fuerza de voluntad era un pozo sin fondo. Pero la verdad es que es un recurso energético que se evapora con el estrés, el hambre o el cansancio. Exigirme más autocontrol cuando mi cerebro consciente está apagado es como gritarle a una computadora sin batería. El sistema inconsciente, puramente biológico, tomará el control inevitablemente. Sabiendo esto, ahora puedo diseñar mi vida, decisiones importantes por la mañana, automatizar lo bueno y pausar antes de reaccionar. No lucho contra mi cerebro, trabajo con él. Cuando estoy agotado o amenazado, mi cerebro no busca ser mi mejor versión, solo busca sobrevivir. Regresa a su programación más antigua, protegerse a toda costa. La conclusión de este viaje a las profundidades de nuestra biología mental es a la vez simple y revolucionaria. No puedes decidir con claridad durante todo el día. No puedes regular emociones intensas cuando tu energía está completamente agotada. Tu cerebro no es una entidad mística de potencial infinito.
Es un órgano biológico diseñado para la eficiencia, no para el rendimiento máximo constante. Cuando se cansa, hace lo más inteligente que puede hacer desde una perspectiva evolutiva. Apaga la parte más costosa, la parte consciente, y cede el control al piloto automático, que es más rápido y económico. Este entendimiento nos obliga a cambiar la narrativa con la que nos juzgamos a nosotros mismos. La pregunta fundamental que debemos hacernos ante un fracaso, una mala decisión o una reacción impulsiva no debería ser ¿por qué he fallado? O ¿por qué me falta voluntad? La pregunta verdaderamente útil, la que nos abre la puerta a una mejor autogestión, es ¿en qué estado energético estaba mi cerebro cuando tomé esta decisión? Reconocer que el cerebro que decide a las 8 de la mañana, fresco y lleno de recursos, no es el mismo que el que decide a las 8 de la tarde, agotado y buscando atajos, es el primer paso para dejar de luchar contra nuestra propia naturaleza. Al final, no se trata tanto de forzar la voluntad, sino de gestionar la energía. Se trata de diseñar nuestra vida, nuestro entorno y nuestras rutinas de una manera que honre estas limitaciones biológicas. Al hacerlo, no solo nos volvemos más efectivos, sino también más compasivos con nosotros mismos. Dejamos de lado la ficción de la voluntad infinita y empezamos a operar dentro de la verdad de nuestra humanidad. Somos seres brillantes, pero fundamentalmente finitos. Y en esa aceptación, paradójicamente, reside nuestro mayor poder. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo fundamental. Nuestro cerebro no persigue beneficios, sino placer. Este es un principio que cambia radicalmente la manera en que debemos entender nuestra conducta y nuestra motivación. Muchas veces creemos que el simple hecho de conocer los beneficios de una acción será suficiente para impulsarnos a tomarla, pero la evidencia neurobiológica nos muestra lo contrario. Nuestro cerebro ha evolucionado para buscar el placer inmediato, para repetir aquello que le produce satisfacción en el presente, no por razones lógicas o promesas de un futuro mejor. Si no comprendes este mecanismo, siempre perderás la negociación con tu propia biología. ¿Te ha pasado que, aun sabiendo lo que te conviene, terminas saboteándote? No es una cuestión de fuerza de voluntad o debilidad moral, sino de cómo está cableado tu sistema nervioso. Para realmente transformar tus hábitos y tu vida, primero debes entender cómo opera el circuito del placer. Hoy te voy a guiar a través de los principales mecanismos cerebrales que determinan tus elecciones diarias. Descubrirás por qué repetir una conducta agradable es tan automático y por qué abandonar aquello que solo promete un beneficio, pero genera displacer inmediato, es casi inevitable. Si buscas un cambio sostenible, necesitas aprender a negociar con tu cerebro, no luchar contra él. En el corazón de nuestro cerebro se encuentra una pequeña estructura llamada núcleo accumbens. Este núcleo es, literalmente, el centro de operaciones del placer. Cada vez que experimentamos satisfacción, ya sea por comer, recibir un elogio o escuchar nuestra canción favorita, el núcleo accumbens se activa. Desde el punto de vista evolutivo, esto tenía un propósito claro: dirigirnos a repetir conductas que aseguraran nuestra supervivencia, como buscar comida, refugio o vínculos sociales. El placer es la señal biológica que nos dice: hazlo otra vez. Pero el núcleo accumbens no actúa solo. Está profundamente relacionado con la liberación de dopamina, el neurotransmisor encargado de motivarnos a buscar aquello que nos produce placer. Este circuito es tan poderoso que puede anular incluso los argumentos más lógicos sobre lo que nos conviene. Por eso, aunque sepamos que algo es bueno para nosotros a largo plazo, si no nos produce placer inmediato, el núcleo accumbens simplemente no lo registra como prioritario. Comprender esto es clave. No hay decisión cotidiana que escape a la influencia del núcleo accumbens. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tu conducta está guiada, en gran parte, por la búsqueda de placer que dirige esta estructura. Así que, si quieres realmente cambiar un hábito, necesitas aprender a dialogar con tu núcleo accumbens, no solo convencerte racionalmente.
Dentro del cerebro existen dos rutas principales para la toma de decisiones, la vía Go y la vía No-Go. La vía Go está íntimamente asociada con la dopamina y el núcleo accumbens. Cuando algo nos produce placer o anticipamos que lo hará, esta vía se activa y nos impulsa a actuar, a buscar esa experiencia una y otra vez. Por el contrario, la vía No-Go se activa cuando anticipamos displacer, incomodidad o esfuerzo excesivo. Su función es frenar, evitar o abandonar la acción. La realidad es que el cerebro prioriza el placer inmediato. Si la acción que tienes por delante activa más la vía No-Go que la vía Go, es muy probable que la postergues o la abandones. Por eso, tareas que pueden ser beneficiosas a largo plazo, como estudiar o hacer ejercicio, suelen quedarse rezagadas si en el momento no producen satisfacción. No es pereza, es neurobiología. Para romper este ciclo, primero hay que reconocerlo. No sirve de mucho castigarte por procrastinar o abandonar hábitos. Lo que ocurre es que tu vía No-Go está ganando la partida. El desafío, entonces, es aprender a inclinar la balanza a favor de la vía Go, generando microplaceres o recompensas inmediatas asociadas a la acción deseada. Tomemos el ejemplo clásico del gimnasio. Al principio, la motivación está alta porque visualizas los resultados: mejor salud, mejor aspecto, más energía. Sin embargo, la realidad del primer día golpea fuerte: dolor muscular, cansancio, incomodidad. Aquí entra en juego la vía No-Go. El displacer inmediato activa esta ruta, y tu cerebro, buscando evitar el malestar, comienza a negociar excusas. Hoy no, mañana sí, solo esta vez. Este abandono no se debe a una falta de carácter, sino a la manera en que tu biología responde al displacer. El cerebro, programado para evitar el dolor y buscar el placer, interpreta el malestar como una señal de alto. La dopamina, en lugar de impulsarte, disminuye, y la motivación se desvanece rápidamente. Así, la probabilidad de abandono aumenta exponencialmente después de las primeras sesiones incómodas. Comprender este proceso te permite dejar de culparte y empezar a diseñar estrategias más efectivas. El reto no es luchar contra la incomodidad, sino hackear el sistema, encontrar maneras de introducir pequeñas dosis de placer durante el proceso para que la vía Go pueda competir y, eventualmente, superar a la vía No-Go. Muchas veces tratamos de motivarnos con discursos racionales. Esto es bueno para ti. Piensa en el futuro. Pero, la verdad es que el cerebro no responde a beneficios futuros, sino al placer o displacer presente. Los argumentos lógicos tienen poco peso frente a la experiencia sensorial inmediata. Por eso, aunque sepamos que algo es correcto, si no hay satisfacción asociada, es muy difícil sostener el hábito. Esto explica por qué los planes a largo plazo fallan tan a menudo. El cerebro es una máquina de optimizar el aquí y el ahora, no el después. Si la única recompensa está en el futuro, la motivación se desvanece rápidamente y la vía No-Go toma el control. Así, terminamos postergando, abandonando o buscando atajos que nos den placer instantáneo, aunque sean contraproducentes. Para crear cambios duraderos, necesitas generar placer en el presente, asociado al proceso y no solo al resultado. De lo contrario, el cerebro simplemente no colaborará. Y no se trata de autoengaño, sino de entender y respetar la lógica biológica que gobierna tu conducta. Aquí entra en juego el efecto Premack, una estrategia poderosa para hackear la motivación. Consiste en asociar una acción difícil o poco placentera con una recompensa inmediata, de modo que el placer del premio se transfiera al proceso. Por ejemplo, si solo te permites escuchar tu podcast favorito mientras corres, el cerebro empieza a asociar correr con placer, y así la vía Go se activa más fácilmente. Sin embargo, existe una advertencia importante.
Si cada acción difícil depende siempre de una recompensa externa, corres el riesgo de volverte dependiente del estímulo. El placer no estará en el proceso, sino en el premio. Y si el premio desaparece, también lo hará la motivación. Por eso, el verdadero desafío es aprender a identificar y amplificar los microplaceres inherentes a la actividad, no solo los externos. El efecto Premack es útil como punto de partida, pero no debe ser tu única estrategia. La meta es que el cerebro aprenda a disfrutar, aunque sea mínimamente, del proceso en sí. Así, el hábito puede sostenerse incluso cuando la recompensa externa ya no esté presente. La dopamina no solo está relacionada con el placer, sino que también juega un papel fundamental en la adicción y la ansiedad. Cuando buscamos constantemente estímulos que nos generen placer inmediato, como el uso excesivo del teléfono o el consumo de ciertas sustancias, nuestro cerebro se acostumbra a recibir dosis frecuentes de dopamina. Esto puede llevarnos a desarrollar una dependencia, donde cada vez necesitamos más para sentirnos bien. Al mismo tiempo, la ausencia de estos estímulos puede generar ansiedad, inquietud y una sensación de vacío. Por eso, entender cómo funciona este circuito es clave para evitar caer en patrones adictivos y aprender a gestionar mejor nuestras emociones. En nuestra cultura actual, la dopamina es la reina indiscutible. Sin embargo, no es el único neurotransmisor que regula nuestro bienestar. La serotonina, por ejemplo, está más asociada a la sensación de calma y satisfacción prolongada, mientras que la oxitocina juega un papel clave en la conexión social y el afecto. El problema surge cuando la dopamina domina el sistema, generando una búsqueda constante de estímulo y novedad. La hiperestimulación dopaminérgica, típica de nuestra época, nos vuelve ansiosos y poco tolerantes al aburrimiento. Nos acostumbramos tanto al placer inmediato que perdemos la capacidad de disfrutar de la calma, la serenidad y la conexión profunda. Esto tiene un impacto directo en la calidad de vida, las relaciones y la salud mental. Para encontrar un equilibrio, es crucial diversificar las fuentes de bienestar. No todo debe ser dopamina y recompensa instantánea. Aprender a valorar la serotonina y la oxitocina a través de prácticas de calma, gratitud y vínculos significativos es una de las claves para salir de la trampa de la hiperestimulación. Las redes sociales están diseñadas para explotar el circuito de recompensa de nuestro cerebro. Utilizan el mecanismo del premio intermitente, similar al de las máquinas tragamonedas. Nunca sabes cuándo aparecerá la próxima notificación, el próximo me gusta o mensaje. Esta incertidumbre mantiene al cerebro en un estado de anticipación constante, liberando pequeñas dosis de dopamina y creando una adicción sutil pero poderosa. El resultado es que estamos siempre buscando el próximo estímulo, incapaces de desconectarnos o tolerar el aburrimiento. El sistema de premio intermitente es tan efectivo que puede secuestrar nuestra atención durante horas, robándonos tiempo y energía para actividades realmente significativas. Nos convertimos en esclavos de la notificación, siempre expectantes, siempre insatisfechos. Comprender cómo funcionan estos mecanismos es el primer paso para recuperar el control. No se trata de demonizar la tecnología, sino de usarla conscientemente, diseñando límites y rituales que nos permitan aprovechar sus ventajas, sin caer en la trampa del placer fácil y adictivo. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Eres tú quien controla el placer o es el placer quien te controla a ti? El circuito de recompensa puede ser una herramienta poderosa para el cambio, pero también una cárcel invisible si no lo manejas con conciencia. Si cada acción está dictada únicamente por la búsqueda de placer inmediato, terminas siendo prisionero de tus impulsos y perdiendo de vista tus metas profundas. La clave está en usar el placer de manera estratégica, como un aliado para construir hábitos saludables y sostenibles. Debes preguntarte, ¿qué microplaceres puedo asociar a los procesos que quiero mantener?
¿Cómo puedo transformar el circuito de recompensa en un motor para el crecimiento y no en una trampa de repetición automática? Solo desde la conciencia puedes elegir. El placer no es el enemigo, pero tampoco debe ser el amo absoluto de tu conducta. La libertad radica en diseñar tu propia relación con el circuito de recompensa, aprendiendo a negociar y no a obedecer ciegamente. La gran estrategia es aprender a negociar con tu cerebro, no a luchar contra él. El secreto está en diseñar microplaceres asociados al proceso, no solo al resultado final. Por ejemplo, si quieres desarrollar el hábito de leer, busca ambientes agradables, música suave, una bebida que disfrutes. Así, el cerebro empieza a asociar la acción con sensaciones placenteras y la vía Go se activa. Estos microplaceres funcionan como anclajes positivos que facilitan la repetición de la conducta. No necesitas grandes recompensas ni esperar al final para sentir satisfacción. Pequeños estímulos agradables durante el proceso marcan la diferencia. Así, el hábito se consolida porque el placer está presente en cada paso, no solo en la meta. Este enfoque cambia por completo la relación con el esfuerzo y la disciplina. Ya no se trata de forzarte, sino de colaborar con tu biología. Cuando el placer está integrado en el proceso, la continuidad se vuelve mucho más sencilla y natural, y la transformación de hábitos deja de ser una batalla perdida. En conclusión, el cerebro no se mueve por discursos racionales ni por beneficios futuros. Se mueve por dopamina y por el placer presente. Esta es una verdad ineludible que, si no comprendes, te llevará una y otra vez a perder la negociación con tu propia biología. Deja de castigarte por no tener suficiente fuerza de voluntad. No es una cuestión de disciplina, sino de cómo funciona el sistema nervioso. Cuando entiendes estos mecanismos, puedes dejar de luchar contra ti mismo y empezar a diseñar estrategias realmente efectivas. El cambio sostenible no se logra a través de la represión, sino de la comprensión y el uso consciente de los circuitos que gobiernan tu conducta. Negocia con tu cerebro. Crea microplaceres en el proceso y verás cómo los hábitos empiezan a consolidarse casi sin esfuerzo. No necesitas más disciplina, sino entender y aprovechar el circuito del placer a tu favor. Haz del placer un aliado estratégico, y tu vida cambiará desde la biología, no desde el castigo. Gracias por acompañarme en este viaje neurobiológico hacia una vida más consciente y efectiva.